Aviones israelíes furtivos F-35 invaden espacio aéreo iraní y son detectados. Así es, hoy sabemos que Israel envió sus cazas supuestamente furtivos F-35 a una misión de reconocimiento al espacio aéreo soberano de Irán. Esta misión se realizó con el objetivo de preparar un eventual ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, pues recordemos que hace tan solo unas horas el gobierno israelí pedía al mundo entero que no haga negocios con Irán, refiriéndose básicamente al acuerdo nuclear entre los 5: Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania. Cabe señalar que este es un acuerdo, el cual abandonó Estados Unidos en su momento, según el cual Irán se abstiene de crear o desarrollar un programa de armas nucleares, de tal forma que los inspectores de la Agencia Atómica Internacional puedan tener acceso irrestricto a las instalaciones nucleares de Irán para así confirmar que se cumple el mencionado acuerdo. Asimismo, el acuerdo impide que Irán enriquezca uranio y plutonio más allá de un cierto límite, creo recordar que es del 3,5%. Esto con el fin de evitar que Irán pueda fabricar un arma nuclear en poco tiempo. Sin embargo, debido al incumplimiento del acuerdo por parte de las potencias extranjeras, principalmente de los países europeos, más Estados Unidos, es que Irán ha vuelto a enriquecer uranio al 20%, nivel que ya es casi apto para construir armas nucleares, pues desde ese nivel, al nivel requerido, cerca del 90%, ya hay solo un pequeño paso, porque lo más difícil es enriquecer el uranio hasta el 20%. Irán realiza estas acciones para presionar a los países firmantes del acuerdo a cumplirlo, no porque quiera construir un arma nuclear. No obstante, si lo quisiera, lo podría hacer solo en cuestión de meses con la cantidad de uranio que ya ha enriquecido hasta el 20%. Se supone que, si se alcanza un acuerdo definitivo, Irán tendrá que deshacerse de sus reservas de uranio enriquecido al 20%, y solo se quedará con las definidas inicialmente por el acuerdo, es decir, con las enriquecidas hasta un 3,5%, enriquecimiento suficiente para poder ser utilizado en plantas nucleoeléctricas, así como para fines médicos. Sin embargo, Israel siempre ha dicho que el fin último del programa nuclear de Irán es construir, precisamente, armas nucleares, razón por la cual le pide al mundo no aprobar el acuerdo nuclear con Irán y, tampoco, hacer negocios con el país persa. Si se aprueba una versión definitiva del acuerdo, y todos los países involucrados lo cumplen, se levantarán casi de inmediato todas y cada una de las sanciones impuestas por Occidente contra Irán, así como las impuestas por la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo la venta de armamento avanzado a la República Islámica iraní. No obstante, parece que ni Estados Unidos, ni Israel, quieren que se llegue a un acuerdo definitivo con Irán, razón por la cual están planeando un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, así como contra otras instalaciones estratégicas del país persa, incluyendo, por supuesto, sus instalaciones militares sensibles. Es por eso que han enviado a sus más modernos aviones caza, los F-35 supuestamente invisibles, a testear las defensas antiaéreas de Irán, de tal modo que han invadido el espacio aéreo soberano de Irán, creyendo que no eran observados, pero, oh, sorpresa, sí fueron detectados por los sistemas de radar y sistemas antiaéreos de Irán, tanto por los modelos de fabricación nacional, como por los suministrados por Rusia. Además, los sistemas de alerta temprana de Rusia también los pudieron detectar, dando aviso a las autoridades iraníes.
No obstante, aunque el ingreso de estos aviones supuestamente furtivos a Irán sí se registró, y se les pudo seguir, no hubo ningún derribo de ellos, ni siquiera un intento por hacerlo. De tal manera que surge la pregunta: si se les pudo detectar, ¿por qué no se les derribó? Eso es algo que solo las autoridades de Irán y de Rusia conocen, sin embargo, sí podemos especular. Quizá la razón de que no se procedió a su derribo fue porque no se quiso escalar el conflicto, o no se quiso destruir el acuerdo antes de firmarse. Porque quizá esa era precisamente la intención tanto de Estados Unidos, como de Israel, de provocar una respuesta iraní y de esa manera torpedear las negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán. Que, si bien Irán estaría en su legítimo derecho, no lo verían así las naciones occidentales y lo tomarían de pretexto para cancelar las negociaciones del acuerdo. O, quizá, tanto Irán, como Rusia, solo quieren que los estadounidenses e israelíes se confíen, que crean que sus casas son invisibles, para que, llegado el momento, se lleven la sorpresa de su vida al comprobar que todos sus aviones son derribados, los supuestos aviones invisibles más avanzados del mundo, lo que representaría una terrible humillación para el orgullo estadounidense e israelí. Pero como sea, lo importante es que se demostró que los aviones F-35 no son invencibles, y mucho menos invisibles, de tal modo que en cualquier momento pueden ser derribados, ya sea a través de sistemas antiaéreos, como a través de misiles aire-aire disparados por aviones rivales, en este caso, por aviones iraníes. Los cazas F-35 israelíes entraron en el espacio aéreo iraní, evitando la derrota por los sistemas de defensa aérea. Los aviones de combate israelíes F-35 violaron el espacio aéreo iraní. Esto fue informado por periodistas iraníes, señalando que los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí fueron detectados por radares rusos e iraníes. Sin embargo, por razones desconocidas, Irán no quiso derribar a los aviones de combate israelíes. La información sobre este asunto la lleva el periodista iraní Ayal Muazzin. Los F-35 israelíes cruzaron recientemente el espacio aéreo iraní y entraron en el rango de los radares rusos e iraníes, dijo el AP en un comunicado en el sitio web saudí. El informe no confirmado dice que las tropas israelíes y estadounidenses se están preparando en secreto para las operaciones de ataque en Irán, informó el corresponsal iraní, citando a los medios árabes. Las circunstancias del incidente aún no se han revelado, pero el servicio ADSB Exchange señala el hecho de que los aviones de combate israelíes podrían cruzar el espacio aéreo jordano, siguiendo en dirección al Irak, con la posterior y probable entrada en el espacio aéreo de la República Islámica. ¿Por qué razones los combatientes israelíes no fueron derribados? No se especifica. Rusia aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre la detección del caza israelí F-35 con sus sistemas de defensa aérea. Israel pide a países occidentales no firmar acuerdo con Irán. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han concluido la negociación. La Unión Europea ha dado su visto bueno. Jerusalén.
Las potencias occidentales deben dejar de negociar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, pues este permitirá que Irán gane miles de millones de dólares y desestabilizará Oriente Medio, defendió ayer 24 de agosto, el primer ministro israelí, Yair Lapid. Enemigo número uno de Irán, Israel aplaudió la decisión tomada en 2018 por el expresidente estadounidense Donald Trump de sacar a su país del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. El texto había sido firmado en 2015 con Irán por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania, y perseguía garantizar la naturaleza pacífica del programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones impuestas contra la República Islámica. Esta semana Irán podría firmar nuevo acuerdo, pero en los últimos días, el primer ministro israelí instó al presidente francés y al jefe de gobierno alemán a no firmarlo. Les dije que estas negociaciones habían llegado a un punto en el que debían interrumpirse, declaró ayer, asegurando que Israel no está en contra de un acuerdo por definición, sino en contra de este acuerdo. Lo que hay actualmente sobre la mesa es un mal acuerdo. Esto le dará $100.000 millones al año a Irán, declaró Lapid, sin explicar en qué se basaba esa cifra. Ese dinero no servirá para construir escuelas u hospitales, sino que se utilizará para desestabilizar Oriente Medio, añadió. Y esto, pese a que Washington indicó recientemente que Teherán se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones durante las negociaciones para restablecer el pacto. Según un alto responsable estadounidense, Irán ya no está en contra de determinadas inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica, o IAEA, pese a haber exigido anteriormente que esa agencia de la ONU dejara de inspeccionar sitios no declarados donde se habían encontrado restos de uranio enriquecido. Además, Teherán también abandonó otra exigencia: que se deje de denominar a los guardianes de la revolución, su ejército ideológico, con el calificativo de terrorista. Respuesta de Estados Unidos. Irán dijo ayer que había recibido una respuesta de Estados Unidos al texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear. Esta tarde Irán ha recibido la respuesta de Estados Unidos a través de la Unión Europea. La revisión cuidadosa de la respuesta ha comenzado en Teherán, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanani. Irán compartirá su punto de vista con la Unión Europea, como coordinadora de las conversaciones nucleares, una vez finalizada la revisión. Tras 16 meses de conversaciones indirectas e irregulares entre Estados Unidos e Irán, en las que los funcionarios de la Unión Europea han mediado, el jefe de la política exterior del bloque, Josep Borrell, dijo el 8 de agosto que había presentado una oferta final y que esperaba una respuesta en muy pocas semanas.